Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es domingo, 8 de marzo de 2026. Tercer domingo de Cuaresma, ¿eh? Una fecha importante. Exacto, y el texto que vertebra nuestro programa de hoy es el Evangelio de Juan, concretamente el capítulo 4, versículos del 5 al 42. Para los que ya estudian estos relatos o tienen cierta familiaridad, este pasaje es un terreno conocidísimo. Sí, el famosísimo encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ese mismo. Pero a ver, la intención de nuestra conversación hoy no es hacer un simple repaso narrativo de, bueno, ¿quién dijo qué? Claro. Queremos diseccionar las capas históricas, teológicas y sociales de una conversación que en su momento supuso un auténtico terremoto cultural. Y bueno, estoy segura de que vamos a descubrir cosas fascinantes. Totalmente. Es que tiene mucha tela este pasaje. Muchísima. Así que, para situarnos correctamente en la escena, el texto nos da unas coordenadas súper precisas. Es alrededor de la hora sexta. Jesús, que está agotado del viaje, se sienta junto a un pozo a las afueras de una ciudad llamada Sicar. Y de pronto, una mujer llega sola a sacar agua. Y ese momento, que parece tan fortuito, tan casual, es en realidad el punto de partida de un diseño narrativo y teológico brillante. Si observamos la estructura general del Evangelio de Juan, este capítulo 4 funciona como un espejo contrastante del capítulo 3. El de Nicodemo, ¿no? Exacto. En el capítulo anterior, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y fíjate en las diferencias. Nicodemo es un hombre, es un judío de élite, un erudito religioso, y acude a Jesús de noche. En la oscuridad. Era, marginada socialmente, que se encuentra con Jesús a plena luz del día, al mediodía. Y termina convirtiéndose en evangelista. En la primera gran evangelista del texto, sí. Juan nos está diciendo desde el principio que las reglas de quién tiene acceso a la verdad acaban de cambiar de forma drástica. Esa comparación con Nicodemo es fascinante porque nos establece el tono de lo que vamos a desgranar hoy. Y has mencionado lo del mediodía, lo que el texto llama la hora sexta. Ese detalle temporal es crucial, ¿verdad? O sea, no es simplemente para decirnos que hacía calor. En absoluto, no es un parte meteorológico. A ver, el clima en esa región es implacable a esa hora. La costumbre lógica, lo establecido en la antigüedad, era que las mujeres del pueblo fueran a sacar agua al amanecer o al atardecer, cuando el clima era mucho más clemente. Claro. Cuando no te asas de calor. Exacto. Además, era un evento social. Iban en grupo, conversaban. Era un espacio de comunidad. El hecho de que esta mujer acuda sola, bajo el sol abrasador del mediodía, es un indicador silencioso pero ensordecedor de su estatus. Está aislada. Completamente. O bien la comunidad la ha repudiado activamente, o ella misma ha elegido ese aislamiento para evitar los murmullos, el escrutinio público, las miradas de desdén. Antes de que se pronuncie una sola sílaba en el relato, el texto ya nos presenta a una persona profundamente herida y sola. Qué fuerte. Y es justo en ese escenario de aislamiento donde ocurre la gran ruptura. Ella llega al pozo y Jesús, que está solo porque sus discípulos han ido a comprar comida a la ciudad, le dice algo tan básico y humano como «dame de beber». Una frase cortísima. Sí, cortísima, pero con una onda expansiva tremenda. Para entender esto bien, tenemos que profundizar en la historia. A menudo lo resumimos diciendo que, bueno, judíos y samaritanos no se llevaban bien, pero eso es quedarse muy corto, ¿no? Muy corto, sí. No era una simple rivalidad fronteriza, de vecinos que se caen mal. Era un odio mutuo, histórico y visceral. Para comprender el estupor de la mujer cuando responde «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», hay que retroceder bastantes siglos. Hasta los asirios, si no me equivoco. Muy bien, sí. El origen de este cisma se remonta a la conquista asiria allá por el año 722 a.C. Tras la caída del Reino del Norte, los asirios deportaron a gran parte de la población israelita y repoblaron la zona, Samaria, con pueblos extranjeros traídos de Babilonia. De Kuta y otros lugares. Eso es. Con el tiempo, estas poblaciones se mezclaron. Para los judíos que regresaron del exilio en Babilonia siglos después y que intentaron reconstruir el templo de Jerusalén con una estricta pureza étnica, los samaritanos eran vistos básicamente como mestizos. Eran los corruptores de la fe. Exacto, corruptores de la fe y de la sangre. Una impureza constante. Y la tensión no se quedó solo en el linaje, claro, sino que se materializó en la geografía religiosa, en los templos.
Ese es el punto de no retorno. Los samaritanos, al ser rechazados por los judíos en Jerusalén, construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Y la herida definitiva, del gran trauma, ocurre en el año 128 a.C. Cuando lo destruyen. Sí. Las tropas judías bajo el mando del líder asmoneo Juan Hircano marcharon sobre Samaria y destruyeron el templo del monte Gerizim. Hablamos de sangre derramada y lugares sagrados profanados. El odio estaba muy justificado por ambas partes. Madre mía. Por eso, en la época de Jesús, un judío devoto que viajaba de Judea a Galilea prefería dar un rodeo enorme cruzando el valle del Jordán, añadiendo días a su viaje, solo para no pisar tierra samaritana. Para no contaminarse. Lo que significa que el mero hecho de que Jesús esté sentado en ese pozo, en Sicar, ya es una anomalía gigantesca. Y pedirle agua, o sea, usar el mismo recipiente, beber del mismo cántaro que una mujer samaritana, implicaba contraer una impureza ritual severísima según las leyes de la época. Estaba rompiendo todas las reglas. Todas. Es como si Jesús estuviera dinamitando siglos de barreras étnicas, religiosas y de género con una sola frase. Pero lo interesante es que él no se queda en la sorpresa de ella. Ante su asombro, eleva el nivel de la conversación de una forma vertiginosa. Sí, le da un giro teológico. Le dice que si ella supiera el don de Dios y quién se lo está pidiendo, ella le pediría a él, y él le daría agua viva. Aquí entramos en un terreno donde el lenguaje juega un doble papel estupendo. En el mundo antiguo, el término agua viva tenía un significado muy terrenal. Se refería sencillamente al agua corriente, al agua de un manantial o de un arroyo que fluye en contraposición al agua estancada de una cisterna. Vale, o sea que la ambigüedad está servida. Totalmente. Jesús está utilizando un término teológico profundo, refiriéndose al espíritu, pero la mente de la mujer acude rápidamente a la interpretación más lógica y material, un arroyo. Y hay que reconocer que la respuesta de la mujer es de una agudeza intelectual notable. Casi se percibe un tono retador cuando le contesta. Ella evalúa la situación y básicamente le hace las cuentas. Le dice, Señor, no tienes con qué sacar agua, el pozo es profundo, ¿de dónde sacas esa agua viva? Es muy práctica. Mucho. Y añade, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? A mí me da la sensación de que se aferra a la realidad tangible, a lo que conoce, para defenderse de un forastero que de repente le habla en acertijos. Es una defensa impecable basada en la lógica empírica. Ella mide la situación con los datos que tiene a la vista. Profundidad del pozo, ausencia de un cubo y el peso aplastante de la tradición. Jacob es un patriarca reverenciado por ambos bandos, tanto judíos como samaritanos. Invocar su nombre y su pozo es una forma de reivindicar su propia legitimidad. Como diciendo, oye, este pozo nos lo dio Jacob, ¿qué me vas a ofrecer tú? Exacto. Si ese pozo fue suficiente para Jacob y sus ganados, ¿quién es este extraño sin herramientas para ofrecer algo mejor? Pero Jesús no entra a debatir sobre cubos o cuerdas. Desglosa la diferencia fundamental entre el agua del pozo y lo que él ofrece. Le explica que todo el que beba de esa agua física volverá a tener sed. Es la metáfora perfecta del ciclo interminable de la necesidad humana. Por el contrario, el agua que él ofrece se convierte en una fuente interna que brota para vida eterna. Fíjate que es un cambio de paradigma total. No se trata de saciar una carencia externa de forma temporal, de beber y ya está, sino de instalar un manantial inagotable dentro de la propia persona. Dentro de uno mismo, claro. Pero su motivación inicial, tal como nos cuenta el texto, es: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Sigue en lo práctico. Sigue pensando en su sufrimiento cotidiano, en no tener que hacer ese viaje al pozo a las 12 del mediodía. Sigue pensando en su propio sufrimiento, sí. Su deseo más profundo en ese instante no es necesariamente una revelación mística, sino aliviar la carga social y física de tener que hacer ese viaje humillante bajo el sol. Y aquí es donde la narrativa da un volantazo tremendo, un frenazo en seco. Justo cuando ella le pide esa agua milagrosa que le facilitaría la vida, Jesús cambia bruscamente de tema. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Es un giro que a primera vista resulta chocante. Parece que la conversación pierde el hilo espiritual para entrar en la dimensión más incómoda y privada de la vida de esta mujer. Sí, parece casi una emboscada narrativa. Ella responde de forma muy escueta, yo diría que a la defensiva. Dice, no tengo marido. Es una verdad a medias o, bueno, una verdad literal pero incompleta. Muy incompleta.
Y Jesús recoge esa afirmación y expone toda su biografía de golpe. Le confirma que ha dicho la verdad porque ha tenido 5 maridos y el hombre con el que vive ahora no es su marido. Hay que imaginar el silencio aplastante en ese momento. Pero, a ver, ¿por qué hace esto Jesús? ¿No corre el riesgo de humillarla precisamente recordando el motivo por el cual es una marginada social? Es una pregunta esencial. Si leemos el texto con detenimiento, notaremos que no hay ni una sola palabra de condena o de reproche moral en la respuesta de Jesús. No expone su pasado para avergonzarla, sino para demostrarle un conocimiento absoluto y divino de su realidad más íntima. La ve de verdad. La ve por completo. Es como si le dijera: conozco exactamente quién eres, conozco tu dolor y tu historial, y aún así estoy aquí sentado ofreciéndote agua viva. Además, muchos eruditos señalan una lectura más profunda aquí. ¿Ah, sí? Sí, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, se menciona que las 5 tribus extranjeras que poblaron Samaria trajeron consigo a sus propios dioses. Algunos teólogos ven en los 5 maridos no solo la realidad personal e histórica de la mujer, sino también una alegoría de la idolatría histórica de Samaria frente a Dios. ¡Qué maravilla de detalle! O sea que el 6.º hombre, el que no es su marido, ¿qué representaría? Representaría la situación espiritual incompleta del presente, una relación que no es definitiva, que no sella una verdadera alianza. Le da una profundidad inmensa a la escena. Pero fíjate en la reacción de ella. Al verse completamente expuesta, pero sin ser juzgada, reconoce la autoridad de quien tiene delante y le dice: «Señor, me parece que tú eres profeta». Ahora bien, la frase que suelta justo después siempre me ha parecido curiosa. ¿La de los montes? Sí, inmediatamente lanza el debate sobre dónde se debe adorar, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. ¿No es esto una táctica de distracción de manual? Es como decir: vaya, has destapado mi caótica vida personal, cambiemos rápido de tema y hablemos de alta teología y geografía litúrgica. Es una reacción psicológicamente comprensible. A menudo, cuando los seres humanos nos enfrentamos a verdades personales dolorosas o incómodas, buscamos refugio en debates intelectuales o abstractos. Ya nos escondemos. La religión y la filosofía son escudos excelentes para evitar la vulnerabilidad, pero la genialidad de Jesús radica en que no rechaza la pregunta ni la acusa de evadir el tema. En su lugar, toma ese escudo teológico y lo transforma en la revelación más grande del pasaje. Le responde que llega la hora en que no adorarán al Padre ni en ese monte, Gerizim, ni en Jerusalén. De un plumazo anula la validez de los 2 grandes centros de poder religioso de la región. Exactamente. Está deconstruyendo la idea de que Dios puede ser contenido en coordenadas geográficas. Introduce un concepto revolucionario. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ya no se trata de qué templo tiene los rituales correctos o la arquitectura más sagrada. El lugar de adoración pasa a ser la persona misma, conectada con el Espíritu de Dios. ¡Qué potencia tiene eso! Y asimilando este nivel de profundidad teológica, la mujer menciona la esperanza definitiva que compartían ambos pueblos, a pesar de todas sus diferencias. La venida del Mesías, el Cristo, quien les aclararía todas estas cosas. Y ahí llega la revelación. Sí, la respuesta de Jesús es un momento cumbre de los evangelios. Yo soy el que habla contigo. Una afirmación explícita, directa y sin velos de su identidad divina y mesiánica. Lo cual subraya aún más el contraste del que hablábamos al principio del programa. Jesús no reserva la afirmación más clara de su mesianismo para los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén ni para los intelectuales. Se lo revela abiertamente a una mujer samaritana, de pasado complicado, en un pozo a las afueras de un pueblo. Es una subversión total de las jerarquías religiosas y sociales. Total, pone el sistema patas arriba. Y justo en este instante de máxima tensión narrativa, la escena sufre una interrupción casi cómica. Vuelven los discípulos de la ciudad con las bolsas de la comida. Hay que visualizar la situación. Imaginemos entrar en un espacio donde 2 personas están inmersas en una conversación que claramente está alterando el curso de sus vidas, y uno se queda plantado ahí con la comida estupefacto. El texto dice que se maravillaron de verle hablando con una mujer, pero nadie se atreve a decir ¿qué buscas? Ni por qué hablas con ella. El silencio de los discípulos es muy elocuente aquí. Ellos representan el sistema de creencias tradicional, la mentalidad judía establecida.
Ver a su maestro a solas con una mujer samaritana rompe todos sus esquemas mentales. Les cortocircuita el cerebro. Totalmente. Pero el respeto, o quizás el miedo reverencial a interrumpir algo sagrado, los mantiene callados. Están físicamente presentes, pero espiritualmente están a años luz de comprender lo que acaba de suceder en ese pozo. Y mientras ellos se quedan mudos, la mujer hace algo cargado de un simbolismo espectacular. El texto incluye un detalle físico que lo dice todo. Deja su cántaro de agua y corre a la ciudad. Es uno de mis detalles favoritos de la narrativa. Es bellísimo. El cántaro era el motivo central de su presencia en el pozo. Era su herramienta para la supervivencia física, pero también el símbolo del peso de su rutina y de su aislamiento social. Al dejarlo atrás, nos demuestra que sus prioridades han cambiado de forma radical. Ya no le importa el agua física. Ya no le preocupa el agua del pozo, porque ha encontrado esa agua viva. Ha experimentado una transformación tan profunda que se olvida de su necesidad inicial. Corre a la ciudad y en la práctica se convierte en la primera evangelista del relato. Fíjate en su mensaje, que nace puramente de la experiencia personal. O sea, no arma un discurso teológico complejo para convencer a sus vecinos. Simplemente les dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Usa su propia vulnerabilidad, la misma que antes escondía, como prueba y como invitación. Es un testimonio sumamente efectivo precisamente por su honestidad. No viene desde la arrogancia intelectual, sino desde la experiencia vivida. Pero mientras esto ocurre en Sicar, el texto nos devuelve al pozo con Jesús y sus discípulos, y aquí asistimos a un nuevo episodio de incomprensión literal. El contraste es enorme. Sí. Los discípulos les ruegan a Jesús que coma, y él les responde, «Yo tengo una comida que vosotros no conocéis». Y ellos, por supuesto, reaccionan igual que la mujer al principio con el agua. Se miran unos a otros y piensan, ¿alguien le habrá traído de comer mientras no estábamos? Siguen anclados en el plano puramente material. Es el mismo patrón de confusión repetido. Jesús tiene que traducirles el significado espiritual. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para él, cruzar esas barreras culturales y nutrir el alma de aquella mujer le ha revitalizado más que cualquier pan que pudieron haber traído de Sicar. Lo cual nos lleva a la metáfora agrícola que plantea inmediatamente después. Les dice que levanten los ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. Es importante recordar el contexto agrícola de la época. Jesús cita una especie de proverbio diciendo que faltan 4 meses para la siega física, pero afirma que la cosecha espiritual ya está aquí, lista para ser recogida. Es muy probable que mientras Jesús pronunciaba estas palabras, los habitantes de Sicar, convocados por la mujer, estuvieran caminando por los campos hacia el pozo. Claro, acercándose a ellos. Exacto. Las multitudes samaritanas acercándose, quizás vistiendo sus tradicionales ropas claras, se asemejaban a un campo maduro listo para la cosecha. Les está explicando a sus discípulos que el trabajo duro de sembrar ya lo han hecho otros, los profetas históricos, e incluso él mismo con la mujer hace unos minutos, y que ellos ahora entran a recoger los frutos de esa labor compartida. Es una lección tremenda sobre cómo el trabajo espiritual es colaborativo, lo que nos lleva al desenlace de la historia y al impacto real en la comunidad. La narrativa nos cuenta que muchos samaritanes de esa ciudad creyeron en él inicialmente por la palabra de la mujer, por ese testimonio repetido de «me ha dicho todo lo que he hecho». Sin embargo, no se queden ahí. Hacen algo que desafía cualquier convención de la época. Se acercan a Jesús y le ruegan que se quede con ellos. Y Jesús, un rabino judío, acepta la hospitalidad de una población samaritana y permanece allí 2 días. Es casi imposible exagerar lo inaudito de este acto para la mentalidad del siglo I. Es que es impensable. Convivir bajo el mismo techo, compartir la mesa y el espacio durante 2 días enteros, significaba anular por completo las leyes de pureza ritual que mantenían separados a ambos pueblos. El muro de separación del que hablamos al principio queda completamente reducido a escombros. Y el broche de oro del pasaje es la conclusión de fe a la que llega la gente de Sicar. Le declaran a la mujer, ya no creemos por lo que tú dijiste, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esa es la clave teológica final. Fíjate que no dicen es un gran profeta o es el Mesías de los judíos, le otorgan el título de Salvador del mundo, reconociendo que la salvación y la verdad que trae no están confinadas a una sola nación o etnia, sino que tienen un alcance verdaderamente universal.
El viaje narrativo es sencillamente espectacular. ¿De principio a fin? Empieza con un hombre sediento pidiendo agua bajo el sol del mediodía y culmina con un pueblo marginado reconociendo al Salvador universal de la humanidad. Es un texto que, sin duda, invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias barreras y estructuras mentales limitan nuestra comprensión de la realidad. Y para terminar, intentando mirar la historia desde un prisma diferente al habitual, cabe plantearse una cuestión profunda. Solemos enfocarnos mucho en el agua viva o en la transformación de la ciudad, pero pensemos por un momento en la identidad de la mensajera elegida. ¿En qué sentido lo dices? Pues pensemos en que la primera persona a la que Jesús revela explícitamente y sin ambigüedades su identidad como el Mesías no es a una figura de autoridad religiosa, no es a un estudioso de la ley, ni siquiera a uno de sus propios seguidores más cercanos. Es a una mujer samaritana, extranjera para los judíos, con un pasado complejo y apartada por su propia comunidad. Ya, una marginada total. Y esto nos lanza una pregunta bastante desafiante. ¿A cuántos portadores de verdades fundamentales ignoramos hoy en día simplemente porque no encajan en el molde de lo que consideramos un maestro válido? Si la revelación más grande del relato llegó a través de alguien a quien la sociedad de su tiempo evitaba sistemáticamente, quizás hace falta que revisemos a quién estamos silenciando o apartando de nuestras propias conversaciones importantes. Es un planteamiento que da justo en el clavo, estoy convencido. Nos obliga a mirar más allá de las etiquetas sociales y a estar dispuestos a encontrar la verdad y la sabiduría en los lugares y sobre todo en las personas más inesperadas. Totalmente. Y tal como establecimos al inicio del programa, y para honrar la naturaleza de esta escritura, vamos a concluir nuestro análisis con una breve oración directamente inspirada en el texto que hemos estado desgranando. Me parece perfecto. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el agua viva que ofreces constantemente a través de tu Hijo. Enséñanos a adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad, libres de los muros y prejuicios que construimos contra los demás. Concédenos la valentía para enfrentar nuestra propia realidad sin miedo al rechazo, y danos la gracia de escuchar tu voz y reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, incluso cuando se revela a través de las personas más inesperadas. Amén. Amén. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que este análisis a fondo haya servido para arrojar luz sobre las múltiples dimensiones de este relato histórico y espiritual. Como siempre decimos, la curiosidad es el motor que nos lleva a buscar más allá de la superficie. Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. Hasta la próxima.